¿Sabías que el Spider-Verse pudo haber llegado mucho antes al cine? Pues antes de tener Spider-Man No Way Home, la idea de cruzar a los Spider-Mans, Sony ya la tenía en mente desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que se unieran a Marvel Studios. Si quieres saber más sobre esto, quédate viendo este video. Así que mi vecino, sin nada más que decir, comencemos con el video. Con el fracaso de The Amazing Spider-Man 2, Sony y Marvel se unieron para dar vida al Spider-Man de Tom Holland. Este Spider-Man debutó en Civil War y después tuvo su película en Spider-Man Homecoming. Pero esta opción para Sony no fue la primera que se les ocurrió, pues con la poca taquilla y la crítica que tuvo la secuela de Andrew Garfield, Sony consideró juntar al Spider-Man de Tobey Maguire junto al Spider-Man de Andrew Garfield y realizar una película que se hubiera llamado Spider-Man vs. The Amazing Spider-Man, donde veríamos a estas dos versiones enfrentarse en un crossover. Esta era la primera opción de Sony para rescatar la franquicia arácnida del cine, pero como ya sabemos actualmente eso no sucedió y decidieron evaluar algunas otras opciones y al final concluyeron que era mejor unirse a Marvel Studios y que un nuevo Spider-Man fuera creado y presentado en Civil War. Pero sin duda la idea inicial de juntar a esos dos Spider-Mans me parece bastante interesante. Pues, ¿de qué hubiera tratado esta posible película? Por el título, Spider-Man vs. The Amazing Spider-Man, entendemos que hubiera habido algún enfrentamiento entre ambos, pero como pasa en estas películas, en la que dos personajes famosos se enfrentan, posteriormente se vuelven aliados, por lo que posiblemente hubiéramos tenido algún enfrentamiento entre estos dos y sin duda yo creo que hubiera quedado en algún empate. Obviamente para respetar a cada fandom de cada versión, pero sin duda me surge la duda cómo hubieran colisionado estos dos universos. Y de haberse hecho esto, Sony hubiera sido la primera en jugar con el multiverso. Y hubiera sido curioso saber que Spider-Man viaja a cuál universo. Es decir, ¿el Spider-Man de Andrew Garfield hubiera viajado al universo de Tobey Maguire? ¿O viceversa? Además, recordemos que cuando se estrenó The Amazing Spider-Man 2, meses después salió el cómic de Spider-Verse. Por lo tanto, esta posible película hubiera llegado cuando este tema en los cómics estaba en lo más alto. Intuyo que hubiera llegado en el año 2016. Y justamente en ese año, DC y Marvel sacaron películas de personajes enfrentándose. Por lo que posiblemente intuyo que este hubiera sido el año en que esta película hubiera salido. Y supongo que hubieran adaptado el cómic de Spider-Man, obviamente con algunos ligeros cambios para que concuerde con estos dos Spider-Mans del cine. Y sin duda la gran pregunta sería, ¿quién hubiera sido el villano de esta película? Pues aunque se hubieran enfrentado, es evidente que al final se iban a unir contra alguna amenaza común. ¿Se hubieran enfrentado a la versión de los 6 siniestros que planeaba Sony? ¿O alguna amenaza completamente nueva? Sea como sea, saber que Sony pudo jugar con el multiverso mucho antes que Marvel Studios es una curiosidad que se quedará en la historia. Y saber que pudimos tener un enfrentamiento entre estos dos, que lo vimos referenciado en No Way Home, hubiera sido bastante interesante cómo esta película hubiera funcionado. Aunque bueno, sabemos que Sony, para hacer películas, en ocasiones sale bien y en otras no tanto. Por lo tanto, no sabemos qué tan bien o qué tan mal hubiera funcionado este crossover de estos dos arácnidos del cine. La verdad, saber que pudimos tener un crossover muchos años atrás es bastante curioso e interesante cómo hubieran dado coherencia a esa película, a ese crossover de los dos Spider-Man de Tobey y de Andrew. Pero como estoy pensando, era una decisión muy desesperada por Sony por rescatar la franquicia arácnida del cine, y sabemos que cuando Sony toma decisiones un tanto desesperadas no salen muy bien a veces. Por lo tanto, pues yo sinceramente, después de haber visto todo lo que vimos, creo que fue mucho mejor que se unieran con Marvel
que aunque el Spider-Man de Tom Holland tenga sus cosas buenas o cosas malas, creo que funcionó perfectamente, tanto económicamente para la empresa, como para pues que tuvo un desarrollo muy lento, pero al final lo tuvo. Además de que tuvimos el crossover de No Way Home, que sinceramente creo que hubiera sido muy diferente el crossover que planeaba Sony en aquellos años. Y recordemos que en esos años, que era 2014, 2015, Sony tomaba decisiones muy extrañas y confirmaba spin-offs de lo que sea. Actualmente también, pero creo que en ese tiempo mucho más. Aunque saber esta curiosidad de que se planeó mucho antes que Sony jugara con el multiverso, hubiera sido una extraña anécdota si hubiera pasado que Sony hubiera sido el primero que jugara con este tema del multiverso mucho antes que Marvel o DC o cualquier otro. Que hubiera salido bien, bueno, eso ya es otra historia. Pero hubiera sido interesante ver cómo se enfrentaban esos dos Spider-Mans y seguramente se hubieran unido. ¿Contra qué villano? ¿Contra qué amenaza? Eso ya no lo sabremos. Pero déjame en los comentarios qué opinas de esta curiosidad de que mucho antes de que Sony se uniera con Marvel Studios para hacer el Spider-Man de Tom Holland, que se consideró hacer un crossover entre el Spider-Man de Tobey Maguire contra el Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Te hubiera gustado ver eso? ¿O crees que fue mejor todo lo que pasó después? Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame, Far From Home y No Way Home. Sinceramente yo creo que funcionó mejor como transcurrió la historia. Pero no voy a negar que hubiera sido curioso haber visto ese crossover en aquellos años. Déjame lo que piensas en los comentarios. Así que dale like, comenta, suscríbete si eres nuevo en el canal y sígueme en mis redes sociales. Yo me despido y te digo hasta el próximo video.